Hola, un abrazo especial, un saludo lleno de cariño. Gracias por tu compañía, por tu cercanía, por tu oración durante esta semana en donde estuve de misión en Santo Domingo, en la República Dominicana, en donde tuve la dicha de poder hacer el lanzamiento de mi libro Vencer en las Crisis, predicar en la Feria del Libro Católico y tener un par de encuentros maravillosos con otras comunidades, reuniones, actividades, pero sobre todo un montón de acercamientos de vida, que es lo que sucede siempre que uno se puede encontrar con los amigos, con los hermanos del camino. Gracias por tu compañía y por tu oración. Estoy aquí en mi casa por unos pocos días. El próximo jueves estaré saliendo para Puerto Rico. Después de muchos años de no ir, tengo la dicha de regresar. Ya te contaré el próximo sábado en dónde estaré y qué estaré haciendo. Estamos en el cuarto domingo del tiempo de la Cuaresma y aquí nos encontramos con una escena maravillosa de lo que conocemos como las parábolas de la misericordia. Estamos en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, los versos 1 al 3 y del 11 al 32. Te lo proclamo rápidamente. Todos los publicanos y los pecadores se acercaban a él para oírlo. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este acoge a los pecadores y come con ellos. Entonces les dijo esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió la hacienda. Pocos días después, el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano donde malgastó su hacienda viviendo como un libertino. Cuando se lo había gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país que lo envió a sus fincas a apacentar puercos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pues nadie le daba nada. Y entrando en sí mismo dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y levantándose partió hacia su padre. Estando él todavía lejos, lo vio su padre y conmovido corrió, se echó a su cuello y lo besó efusivamente. El hijo le dijo: Padre, pequé contra el cielo y ante ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: Dense prisa, traigan el mejor vestido y vístanle. Pónganle un anillo en la mano y unas sandalias en los pies. Traigan el novillo cebado, mátenlo y comamos y celebremos una fiesta. Porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta. Su hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el novillo cebado porque lo ha recobrado sano. Él se irritó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba. Pero él replicó a su padre: Hace tantos años que te sirvo y jamás dejé de cumplir una orden tuya, pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Y ahora que ha venido ese hijo tuyo, que ha devorado tu hacienda con prostitutas, has matado para él el novillo cebado. Pero él le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo había muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido
y ha sido hallado. Amén. Pues bien, una narración larga pero conocidísima. Sin duda, tú has oído, has visto, has leído, has predicado, has escuchado muchas veces esto, en donde algunas veces yo creo incluso le han puesto el nombre equivocado. Algunos llaman a esto dizque la parábola del hijo pródigo, como si Dios se comparara con el hijo pródigo o como si el hijo pródigo fuera lo más importante, y no es verdad. Esta parábola es la parábola del Padre de las entrañas de misericordia, la parábola del Padre de la bondad, del Padre que sale a correr, del Padre generador de libertad, de posibilidades y de iniciativas. Es que si tú te das cuenta, es la respuesta que Jesús hace con esta parábola a, a la murmuración, a la queja, a la crítica que hacen sus detractores diciendo, claro, es que como los publicanos y los pecadores se acercan a Jesús para escucharlo y Jesús los acoge y Jesús los recibe y Jesús come con ellos. Esa es la crítica. O sea, ¿por qué Jesús cuenta las parábolas de la misericordia? La de la oveja perdida, la de la dracma perdida y la del Padre de la misericordia, para responder a esta crítica. La razón por la cual Jesús cuenta estas parábolas es porque está respondiendo a la murmuración, a la crítica, a eso que sus contradictores quieren hacer con sus murmuraciones, que es deslegitimar a Jesús y su praxis, y su manera de actuar, y sus relaciones, y lo que enseña, y lo que hace. Y Jesús, para contraargumentar por qué hace lo que hace, dice lo que dice, vive como vive, actúa como actúa, cuenta las parábolas. Y nos centramos hoy en la parábola del Padre de las entrañas de amor, el Padre de los gestos de bondad, el Padre de las acciones que ponen de manifiesto y dejan de presente la misericordia. Es que no se puede escuchar hablar del Padre de la misericordia si es con otra comprensión. Es que es ante la crítica de por qué Jesús es bondadoso, acoge, no discrimina y no rechaza, Jesús actúa como el Padre actúa, y por eso lo cuenta en una parábola. Centrémonos en 3 o 4 cosas de esta parábola que seguramente tú has escuchado mucho. La primera, ante la actitud del hijo menor de pedir su herencia, de pedir lo que le debería corresponder después de la muerte del papá. Es decir, ante la iniciativa del hijo de desvincularse existencialmente y hacer como si estuviera muerto su padre, el papá le da todo. Es que habría que mirar un poquitico el texto en griego, porque la situación es así. El hijo pide herencia, pide la hacienda, y lo que el texto griego dice es que el padre le da la vida. El padre no le da ni cosas, escúchame esto, el padre no le da cosas, no le da herencia, le da la vida. La vida entera es lo que le da el padre.
el Padre le entrega la bios, le entrega todo, lo que Él es, lo que Él tiene, lo que hace, lo que sabe, lo que hay por dentro, lo que conforma su realidad más profunda. Eso es lo que le da el Padre. Y con esto el Hijo se lleva también lo que le corresponde y sus pertenencias y se va. Pero lo que Dios le está dando, el Padre, es la vida. Y la vida que va a ser malgastada y que llega al extremo, al límite, hambruna, pobreza, desesperanza, donde termina él haciendo de su posilga, de la porqueriza. Él está cuidando marranos, apacentando cerdos, es decir, el límite más bajo, la condición más subhumana que en la comprensión judía se puede tener. Alguien queriendo alimentarse de las algarrobas con las que comen los animales más impuros, los cerdos. Y estando allí, en medio de esa absoluta precariedad, de ese vacío, de esa vergüenza existencial, entra en sí mismo, el texto es hermoso, y dice, hombre, los trabajadores, los jornaleros, donde mi padre están mejor que yo, tienen que comer y yo aquí no tengo nada, ni tengo que comer, ni tengo a nadie que me dé comida. Ojo, no tengo nada y no tengo a nadie. Es decir, es la suma de los vacíos, del vacío de no tengo nada, pero sobre todo de la soledad más profunda. No tengo a nadie que me dé, nadie le daba. Es una descripción dramática existencialmente hablando de lo que está viviendo ese hijo. Y se levanta con un libreto ya absolutamente definido. Se levanta diciendo, bueno, pues yo me levantaré e iré a mi padre. Ojo, el texto en ninguna parte dice iré a la casa de mi padre, o iré a casa de mi padre, o iré donde mi padre. No, no, no. Es que tú y yo no queremos ir a la casa. Tú y yo no queremos ir a la hacienda. Tú y yo no buscamos ir a la estancia de nuestro padre. No, no, no. Tú y yo necesitamos urgentemente ir al Padre, a la relación, a la comunión, a la reconstrucción de la interrelación, lo intersubjetivo. Eso es lo fundamental. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Y regresa, y viene de camino, y cuando el padre lo ve de lejos, es el padre el que corre, es el padre el que va, es el padre el que toma la iniciativa. A uno que viene lleno de barro, de excremento, uno que viene lleno de lavaza, uno que viene con profunda deshidratación, inanición, uno que viene absolutamente cochino, oliendo horrible, ese que debería, según la ley judía, ser enviado al mitbe, ser enviado a los baños de purificación, a hacer unas abluciones y unos ritos. El Padre lo busca, el Padre va a él, el Padre corre y lo abraza. Oye, ¿sabes qué está diciendo Jesús? Que los nuevos ritos de purificación y los nuevos holocaustos para poder estar digno delante de Dios es ninguno. Nadie tiene que hacer ningún rito, ningún holocausto, ningún sacrificio. El nuevo rito de purificación está expresado en lo que sucede en la escena. Déjate abrazar por el Padre. Déjate besar por el Padre. ¿Quieres purificarte? No es por tu fuerza, no es por tus ritos, no es por tu piedad, no es por tu religiosidad, no es por lo que tú rezas.
No, no es por tus prácticas de ayunos y de sacrificios. No, no es eso. Lo que purifica al hombre es la capacidad de abrirse a Dios, de recibirlo a Él, de escucharlo a Él, de dejarse abrazar por Él. En ese gesto está la novedad, la comprensión diferente de lo que es la purificación, pasar de la mentalidad judía a la experiencia del reino. Pero además es transformar la comprensión de la mentalidad. Es que el hijo que no había sido consciente de la obra de bondad y de misericordia de su padre al darle la vida y al darle todo para que se fuera, dejarlo actuar en libertad, permitirle ser. Él no había sido consciente de quién era su padre y pensaba que tenía que convencerlo con discursos y pedirle que lo tratara como un jornalero. Y lo que hace es encontrarse con una nueva imagen, un nuevo rostro, una nueva comprensión de quién es el Padre. ¿Quién es el Padre? No es ese que está esperando que yo le diga cosas. No es ese que está esperando que yo me humille. No es ese que está esperando que yo me rebaje y pierda mi dignidad. No. Es ese que sale y me busca. Es ese que va a mi encuentro. Es ese que se arroja a mi cuello. Es ese que me rescata. Es ese que me transforma. Es ese que ordena que me pongan no el mejor vestido, no. El texto en griego habla del protos, el primero, el original, el de la dignidad. Cuando tú regresas y te reencuentras con Dios y permites que Dios te abrace y te transforme, Dios no te pone un vestido nuevo, no, Dios te pone el vestido primigenio, el vestido que te puso originalmente, con el cual fuiste hecha, con el cual fuiste hecho, el propósito inicial. Pero además dice que le pongan el anillo que era el sello con el que se firmaban las facturas, los negocios. Es decir, él vuelve a confiar la hacienda, a confiar la administración, a confiar la riqueza. Y luego dice sandalias para hablar de la capacidad de restaurar la vida, de la toma de determinaciones, de decisiones, la autonomía y la autodeterminación. El encuentro con Dios restaura en todas las áreas de la vida y eso es con lo que yo quisiera que nos quedáramos. Con todo esto que he planteado, no voy a entrar a hablar del hijo mayor porque el tiempo no me da, pero vale la pena revisar todas estas cosas. Así que te animo para que reconsideres y recompongas tu mentalidad sobre ti mismo, sobre Dios, sobre lo que Él hace en ti y sobre lo que Él espera de ti. Que tengas una linda semana.